Bueno, Ana, ¿y qué libro nos vamos a contar en este episodio? Pues en este episodio nos vamos a contar Eco Eco, de Carlos Frontera. eco, 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 eco. eco. Así no vamos a salir nunca del título. Estamos en un jardín. Bueno, pues a Carlos Frontera fue el primer... El ay, lo primer diré. entrevistado fue Manu. El Ah, primer pues el libro de segundo. reclamaciones se lo hicimos a Manu. Fue uno de Vale. los primeros, no Fue uno estoy de los primeros. segura. No sé cuál fue, pero fue uno de Sí, los primeros, sí. sí, Fue sí, uno de los sí. libros de reclamaciones que hicimos. Y en aquella ocasión fue a raíz de... Yo es que no tengo memoria. ¿De qué Andar libro? sin ruido. Andar sin ruido, vale. Pues ahora estamos hablando de otro libro que acaba de publicar, o que he publicado recientemente, que es Eco. Y, en fin, pues eso. Primero habría que ver quién es Carlos Frontera. Bueno, Carlos Frontera, tenemos una biografía reducida en el libro Eco. Dice que nació en 1973 y vive en Sevilla, pero esta biografía ya está desactualizada porque vive en Madrid ahora. Anunció hace poco su traslado a Madrid y de hecho yo fui a la presentación de ECO en la semana que estuve, bueno, no fue una semana, estuve 4 días en Madrid y me coincidió y dije, bueno, qué casualidad más buena y además lo presentaba Nuria Barrios, de quien también hemos Ujú. leído Todo arde Sí. y pude hablar un ratito con ella de sus libros, porque yo me he leído varios libros de Nuria Barrios. Y bueno, es autor del libro de cuentos Andar sin ruido, que se publicó en 2017 en Páginas de Espuma, y Eco es su primera novela. ¿Y es una novela? Sí, es una novela, o sea, es una novela en el sentido de que cuenta una historia, ¿no? Una historia muy introspectiva, muy intimista. Pero sí, no es un cuento ni es un ensayo tampoco, aunque podría ser una especie de ensayo sobre el intimismo, sobre la tristeza, sobre la depresión, no sé muy bien. Es que es una novela, es un libro extraño, un poco difícil quizás, porque cuesta como meterse quizás en las miserias ajenas, ¿no? Porque de alguna manera, como hemos comentado ya muchas veces, los libros nos devuelven un poco a nosotros mismos, ¿no? Y, y cuando te hablan de algo que no tiene nada que ver contigo, puedes coger como cositas, pero cuando es un libro tan directo que habla tan directamente de las cosas, a lo mejor te cuesta más escapar. No sé si... no sé qué piensas. Eh, a ver, yo creo que evidentemente que es mejor, es más fácil y yo creo que también pasa un poquito en las novelas McDonald's, que llamo yo, que son estas de consumo rápido, que dejan poco pozo pero se consumen muy rápido y parece que no puedes terminarlas. No puedes dejar de terminarlas. Siempre suelen empezar de una manera muy lateral, o sea, te suelen entrar para que entres en la historia muy poco a poco y luego ya no puedas salir, ¿vale? En este caso es un poco lo que comentas tú, quiero decir, tú entras muy de lleno y muy de una manera muy abrupta en el meollo de la cuestión y en las miserias. A ver, es que como parece casi una novela medio autobiográfica, es un poquito decir miserias es un poquito fuerte, pero siguen entra de una manera muy directa en el dolor del protagonista. ¿Vale? Sí. Entonces, eso puede generar, como comentas tú, quizá un cierto rechazo al comienzo, ¿no? Al entrar. Es como abrir cuando hay corriente una ventana, que de repente te entra mucho aire, ¿sabes? Que tienes tendencia a cerrarla de inmediato, porque realmente parece que, se te va a llevar el aire, que luego no es cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa un poquito en este libro pasa un poquito eso. Sí. Bueno, voy a contar un poco de qué va Eco, ¿no? Para situarnos. Eco es un libro que el autor escribió, Carlos Frontera escribió en un momento en el que se encontraba muy mal anímicamente, ¿no? Y lo comenzó, todo esto lo dijo en la presentación del libro. Y, y lo empezó a escribir como para un poco como para salvarse, ¿no? A sí mismo, como muchas veces es la literatura, es una tabla de salvación, no solo para quien lo lee, sino para quien lo escribe, ¿no? Y al final, cuando tenía mucho escrito, como que le empezó a dar forma de novela y pensó, pues, ¿por qué no, no? Y le dio forma de novela y aquí está.
y, y es un libro muy intimista en el que cada pensamiento del protagonista lo lleva al, que es Carlos Frontera, el protagonista. O sea, es que es un libro muy, como muy de verdad, ¿no? Y eso también da un poco de vértigo, encontrarte así tan de frente con la verdad, porque muchas veces leemos porque nos cuentan otras cosas, nos cuentan ficción y aquí no nos están contando ficción. Entonces, cada pensamiento del protagonista es llevado hasta sus últimas consecuencias. O sea, digamos que engrandece cada pensamiento. Y entonces, eso hace que el libro sea lento, que vaya despacio y que parezca que no ocurre nada. Pero sí que ocurren cosas. O sea, casi desde el principio sabemos que hay el autor está, o el protagonista, o al final somos un personaje también los mismos, o sea que en este caso el autor se convierte en protagonista y en personaje, ¿no? Está convaleciente de una operación de algo del tabique nasal Ujú. y es lo que le obliga a pararse y a mirarse a sí mismo, está solo en una habitación y bueno, pues está como centrado en sí mismo y durante todo el libro no deja de mirarse a sí mismo. Además de la operación de la convalecencia, hay una convalecencia vital, dice que han pasado 2 años desde la rubia. También habla de un padre maltratador, de un trabajo de mierda, un trabajo del que quiere salir, y todo eso es como que está metido dentro de una batidora y de allí sale eco. Y Ujú. eso es como, y es de alguna manera, eso es lo que creo que da título al libro, ese eco que se repite continuamente, ¿no? De todas esas cosas que le han pasado y cómo reverberan dentro de la persona o del personaje que nos lo cuentan. Y además es cierto que ese eco, desde el punto de vista gramatical o literario, está. Muchas frases se repiten muy habitualmente en todas las páginas, o en casi todas las páginas hay expresiones, frases que se repiten, pero además se repiten como si fuera un eco, o sea, una detrás de otra. No es que sean expresiones comunes durante el texto, sino que pues, no, se dice, pues yo qué sé, pared, pared, pared. O sea, y lo repite varias veces, ¿no? Es un eco de palabras en muchas Mm, páginas. sí. Y luego, bueno, pues además de la pausa vital, hay como lucidez literaria, o sea, la verdad es que hay no sé, yo he subrayado algunas cosas, ¿no? Que ahora mismo no, ahora no voy a encontrar nada, pero yo he subrayado cosas así que me han parecido como que tiene eso también la escritura de Carlos Frontera, de párrafos así como de mucha belleza, ¿no? Y, y bueno, es como difícil de conjugar tanta tristeza y la belleza que hay dentro de la tristeza. Y en la presentación estuve hablando ahí con alguna gente, como comentaba, con Nuria Barrios y con Isabel Wageman, y porque hablábamos de que hay veces que los libros son difíciles de recomendar. O sea, ¿cómo recomiendas un libro en el que hay tanta tristeza? Pues hay mucha gente que te dice que no quiere leer libros tristes, ¿qué tal? Y como decíamos así de broma con Isabel, yo leo libros tristes porque para alegre ya está la vida. Claro. Porque Sí. yo la verdad es que tengo tendencia a los libros en los que las personas son vulnerables y libros que sangran un poco y que de alguna manera te muestran, como decía, tus propias heridas, ¿no? Sí, además, lo que hemos estado hablando estos días tú y yo, este sí que sería un libro, si es de colores, más que de colores, o sea, más que de colores, más que nombrar un color, sería un libro de baja luz, ¿no? Yo me lo imagino siempre la habitación como oscura, siempre se habla de todo oscura, ¿no? Es un libro de tonos apagados, es un libro triste, que es lo que has dicho tú antes. Sí. Hay una escena en el libro que es la que tiene que ver con la portada, con estos ganchos, ¿no? Ujú. Que va con su familia a un matadero y ve las piezas ahí colgadas y curiosamente esa escena es una escena como blanca y llena de luz, blanca y un poco roja, ¿no? Por las piezas, pero yo casi que no vi esa sangre, sino más bien como una habitación blanca ¿cómo se dice?
que la luz Te ciega. sí, que la luz ciega al personaje y se marea y se cae y su padre se enfada, el padre siempre está enfadado, el padre es maltratador, no. Hay un momento en que dice que no les quiere, que a mí en ese momento me gustaría hablar con el personaje y decirle, no es a vosotros a quien no quiere, es a sí mismo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que le pasa a la gente maltratadora? Pienso, que no se quieren a sí mismos, o bueno, en muchos casos hay gente que no es capaz de querer ni a sí mismo ni a nadie porque son psicópatas o narcisistas, pero en este caso, que es posible que sea cualquiera de esas cosas, creo que es más bien una persona que no se ha querido nunca, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, pues eso, quizá esa escena es también... A ver, se mezclan, yo creo que en cuanto al tema de colores que he comentado yo, el libro narra distintos momentos temporales, ¿vale? Está narrando Mm, el presente, pues con sus problemas con la operación, su recuperación en la, pues eso, ¿no? En su habitación de su casa, pues con sus dolores, sus mareos, sus problemas derivados de la operación, ¿vale? Y todo lo que le da por pensar, y eso es una época, bueno, eso es unos fragmentos de narración, pues lo que digo, pues no te voy a decir grises, porque no es gris, pero sí que es de baja luz. Y luego comenta otros momentos, lo que has comentado tú de la visita al matadero. También comenta pues cuando se levantaba con su hermano a ver un partido de la NBA a altas horas de la madrugada. No, que eso ya va en otros colores y va con otras luces, ¿no? Y con otros tonos. Pero el tono suyo de eso, de narración temporal presente, sí que vendría un poquito por ahí. Es un libro, a ver, en principio es, bueno, ya es muy intimista, eso está claro, porque se está casi haciendo una autobiografía, no es una autobiografía tal cual, pero bueno, está contando cosas propias y privadas y personales, pues intimista tiene que ser. Y es, no sé si es que no sé si el término es triste, es que no sé si yo diría que es un libro triste, como has dicho tú, tal, pero está en ese rango, ¿no? De sentimientos, ¿no? O de tono. Y lo que sí que es un libro que es lento. O sea, no se puede esperar de él que corra ni que sea una narración acelerada, porque no es así. De hecho, quizá el ritmo sí que cambia cuando cuenta recuerdos del pasado, como el que has comentado tú, que el ritmo es un poquito distinto, pero cuando es el tiempo presente del protagonista, sí que es muy, muy lento. Y parece que no, que la narración, vamos, la narración ni él mismo, porque cada vez que cuenta que se va a levantar de la cama, pues para ir al servicio o donde sea, parece que es que no avanza ni la narración ni el personaje, que no es capaz de dar dos sí, pasos para salir de la habitación. eso lo hemos hablado también con los cuentos, ¿no? Cuando el personaje, digamos, que no tiene un lugar a donde ir, no parece que no avanza la narración y eso es lo que pasa un poco. No sé lo que pasa en la depresión porque no creo que haya estado deprimida nunca, pero sí he tenido momentos así, ¿no? En los que no sabes a dónde vas y eso hace que no avance. En Impro Ujú. jugamos a eso, a que el personaje tenga un sueño, quiera cumplir algo, tenga un destino, vaya a algún sitio y se nota cuando da igual si lo que quieres es comprar un billete de lotería y entonces tú estás moviendo al personaje, te pasan cosas, pero tú quieres que tu personaje siga yendo a por tu billete de lotería y cambia mucho. Y entonces, claro, en este caso, pues el personaje no va a ningún sitio porque no sabe qué hacer consigo mismo, ¿no? Y eso hace quizá que no avance Sí. la narración. Tengo una página y media que me gustaría leer, sí, pero bueno, si hay algo más Mm, no sé si querías comentar algo del final o de la historia, sin contar demasiado. Bueno, claro, el personaje, sí, lo último que también esto se comentó en la... Realmente es un libro del que no se puede hacer spoiler porque o lo lees o no lo lees, no pasa nada porque se cuente lo que pasa. Al final el personaje decide el personaje, yo hablo del personaje
Y eso, decide irse a la Annapurna porque es uno de los 8000 a los que se puede llegar casi hasta, creo que eran 4000 y pico metros, no sé exactamente cuántos, lo pone en el libro, sin serpas, sin escaladas, sino caminando, ¿no? Y decide subir a la Annapurna, pero en mitad le da fiebre. O sea, es que es un poco también como el título del libro de Quique Parra, Me pillas en mal momento, y Sí. todo le parece que le pilla en mal momento. Le da fiebre subiendo a la Annapurna y aún así continúa, tiene que hacer alguna parada, pero continúa, y hay un momento en el que ya no puede seguir y tiene que bajar y tiene que solicitar un helicóptero para que le saquen de allí porque si no tiene una muerte asegurada, ¿no? Ujú. Y es bastante sintomático también o sea, es bastante, aunque esto ocurrió de verdad, yo me acuerdo cuando lo contó Carlos Frontera, que lo contó en Facebook, es muy, muy metafórico de realmente lo que es una depresión. O sea, hay un momento en el que tienes que salir porque si no probablemente te mueras, ¿no? Y, no- y tienes que salir pidiendo ayuda, probablemente también. Y tienes que salir pidiendo ayuda, sí. Pidiendo un helicóptero ya que te rescate de ahí porque no puede uno seguir con el mal. En este caso, y le cito a él, sería un mal de hartura. Bueno, pues ¿qué querías leer? Sí, es que hay una cosa una parte que me gustó, me pareció como, porque se habla de que hay momentos cómicos en el libro y a mí no me ha parecido en ningún momento que haya momentos cómicos. A lo mejor hay alguna escena como esta que puede parecerte como simpática, pero yo realmente no puedo decir que me haya reído con este libro. No sé si porque Carlos Frontera es mi amigo y he sufrido bastante por él leyéndolo, ¿no? Ha sido un poco como estar a su lado o algo así, pero sin poder hacer nada. Ujú. Y bueno, yo no me he reído, pero esta escena me parece un poquito, no sé, como bonita y me gustaría leerla, aunque es un poquito larga. A ver. El día que entraron a robarnos, nos habían prestado un chalet pareado con piscina para un fin de semana a cambio de que regásemos las plantas. Quizá lo primero nunca llegó a formularse. Es posible que fuese una libertad que nos tomamos, que le echásemos cara. Estábamos aprendiendo a querernos, inaugurando nuestra intimidad, el día que entraron a robarnos. No dormíamos todavía o recién dormíamos, aún no estaban claros los límites. El universo daba sus primeros pasos. Boca arriba y desnudos, convengamos al menos en eso. Esa desnudez que ya no cubre sus vergüenzas con un pellizco de sábana. Por el hueco de la escalera, porque había una escalera, ascendieron dos voces, como roncas o de luto, masculinas, inéditas. Había determinado resplandor en la noche. Los cuerpos eran distinguibles, la habitación con todos sus muebles y las esquinas todas era distinguible. No había nitidez, solo esa niebla que emborrona las cosas sin borrarlas del todo. Si eso no es amor, yo ya no sé. Las voces seguían ascendiendo por el hueco de la escalera, sin prisa, sin titubeos, voces en estado de alerta, que no gastaban más saliva que la estrictamente necesaria, voces conscientes de su delito, también de su peligrosidad, unas voces que sumadas restaban algo. El tipo de voces con las que uno nunca se toparía en el dial anunciando un fungicida o dando el parte meteorológico. Un pellizco de sábana mal cubría nuestra desnudez y no dijimos cosa con cosa, no lanzamos ninguna advertencia para que los ladrones supiesen y se lo pensaran dos veces y regresaran, sino por donde habían venido, sí al menos un itinerario que no nos incluyese en su ruta de huida. Nos limitamos a levantar las cabezas, el resto de nuestros cuerpos, un accidente geográfico, y de forma sincronizada, como si lo hubiésemos estado ensayando durante días, miramos primero en dirección a la puerta, donde irrumpirían las voces en breve. Después el uno al otro, los ojos perforando la oscuridad incompleta de los ojos del otro, y vuelta las miradas hacia la puerta. Una coreografía que repetimos varias veces, cuantas, las justas para que las voces ascendieran del todo y comprobásemos nuestros cuerpos en un accidente geográfico que provenían de la casa de al lado, que debía responder a una arquitectura gemela de espejo y por estas cosas que tiene la acústica reproducía las voces de su escalera en la nuestra. Esa risa nerviosa cuando lo comprendimos todo,
burlarnos de la situación, de la coreografía de nuestras cabezas de marioneta, hacer como que qué graciosa la escena, qué graciosa nuestra reacción, qué graciosa nuestra inoperancia. Nos fuimos a dormir con ese temblor en el alma de quien ha salvado la vida de Chiripa y solo es consciente segundos después. El día que entraron a robarnos, no nos robaron porque no entraron a robarnos.